Imagina dos antiguas ciudades, ubicadas en la región del Mar Muerto, donde la vida parecía florecer en un entorno próspero y vibrante. Sin embargo, en un instante todo cambió. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego y azufre, una retribución divina por sus innumerables pecados. Pero ¿qué sabemos realmente sobre estas ciudades más allá de las Escrituras? ¿Qué secretos esconden sus ruinas? En este video, exploraremos la verdadera historia de Sodoma y Gomorra, sumergiéndonos en datos históricos, arqueológicos y textos antiguos que nos revelarán cómo era la vida en estas misteriosas ciudades y por qué fueron condenadas a una destrucción tan catastrófica. Prepárate para un viaje fascinante que desafiará lo que creías saber. Contexto histórico y geográfico. Sodoma y Gomorra, dos nombres que evocan imágenes de destrucción y juicio divino, estaban ubicadas en la región sur del Mar Muerto, en una zona conocida por su inhóspito entorno. Durante la Edad del Bronce, alrededor del 2000 al 1500 a.C., esta región era un centro próspero. El Mar Muerto, el punto más bajo en la superficie terrestre, se caracteriza por su alta salinidad, lo que dificultaba la vida pero también ofrecía recursos minerales valiosos. Las teorías sobre la ubicación exacta de estas ciudades han llevado a los arqueólogos a investigar varios sitios. Uno de los más prominentes es Bab ed-Dra, donde se han encontrado restos de estructuras antiguas, cementerios y objetos de la vida cotidiana que sugieren una comunidad una vez floreciente. Otro sitio, Numeira, ha revelado evidencia de un asentamiento que coincide temporalmente con el relato bíblico de Sodoma y Gomorra. En estas excavaciones, los arqueólogos han descubierto indicios de una civilización avanzada para su época. La arquitectura de estas ciudades incluía edificaciones de ladrillo de barro y sistemas de almacenamiento de agua, fundamentales para sobrevivir en el árido clima del Valle del Jordán. Además, se han encontrado herramientas de metal, cerámica decorada y otros artefactos que reflejan un nivel significativo de sofisticación y comercio. El comercio en la región también jugó un papel crucial en su desarrollo. Las rutas comerciales que cruzaban el área conectaban Mesopotamia con Egipto, permitiendo el intercambio de bienes como incienso, especias, textiles y metales. Este comercio no solo enriqueció a los habitantes de Sodoma y Gomorra, sino que también las convirtió en puntos estratégicos de encuentro cultural. Sin embargo, el mismo entorno que facilitaba la prosperidad también albergaba peligros. El Valle del Jordán es tectónicamente activo, y algunos investigadores sugieren que la destrucción de estas ciudades pudo haber sido causada por un terremoto, una teoría respaldada por la presencia de capas de ceniza y destrucción repentina en los sitios arqueológicos. Este contexto geográfico e histórico nos da una visión más amplia de Sodoma y Gomorra, más allá de los relatos bíblicos. Nos permite imaginar una época y un lugar donde la vida florecía a pesar de las adversidades, pero que estaba siempre al borde del desastre, ya fuera por causas naturales o por las acciones de sus habitantes. En el siguiente segmento, exploraremos cómo era la vida en estas ciudades y qué las llevó a un final tan trágico. Vida en Sodoma y Gomorra. Adentrémonos en la vida cotidiana de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que, aunque prósperas, estaban sumidas en una oscuridad moral que, según los relatos, las llevó a su trágico final. Estas ciudades, situadas en el fértil Valle del Jordán, eran bulliciosos centros de comercio y actividad. Sin embargo, bajo la superficie de la prosperidad, se ocultaba una profunda corrupción y perversidad. La arquitectura de Sodoma y Gomorra reflejaba una civilización avanzada, con casas construidas de ladrillos de barro, patios interiores y edificios públicos adornados con arte y esculturas. Pero estos muros también escondían actos de violencia y depravación. Las fiestas y banquetes, aunque suntuosos, a menudo degeneraban en orgías desenfrenadas y prácticas sexuales aberrantes. Las descripciones bíblicas y otros textos antiguos pintan un cuadro de inmoralidad extrema, con habitantes entregados a los placeres más oscuros sin restricción ni remordimiento. El comercio en Sodoma y Gomorra no solo traía riquezas materiales, sino también una mezcla de culturas y costumbres. Sin embargo, la falta de hospitalidad hacia los forasteros era legendaria. Los visitantes eran a menudo víctimas de abuso, robos y humillaciones.
El famoso relato bíblico de los ángeles que visitaron a Lot y fueron amenazados por una turba violenta es solo una muestra de la brutalidad que reinaba en estas calles. La economía, basada en la agricultura y la ganadería, permitía una vida relativamente cómoda para muchos. Sin embargo, esta aparente prosperidad no beneficiaba a todos por igual. Los ricos vivían en opulencia, con acceso a todos los placeres y comodidades, mientras que los pobres eran explotados y abandonados a su suerte. La injusticia y la desigualdad social eran rampantes, con los poderosos abusando de su posición para oprimir a los más débiles. Las prácticas religiosas en Sodoma y Gomorra también estaban teñidas de perversidad. Los rituales y ceremonias, en teoría dedicados a los dioses, incluían sacrificios humanos y otros actos de barbarie que manchaban cualquier apariencia de devoción. Estas ciudades eran conocidas por adorar deidades que demandaban prácticas atroces, reflejando una cultura profundamente influenciada por el mal. El arte y la cultura, aunque florecientes, también tenían un lado oscuro. Las representaciones artísticas a menudo incluían escenas de violencia y sexualidad explícita, celebrando la depravación en lugar de la belleza. La música y la danza, aunque inicialmente formas de entretenimiento, se convirtieron en pretextos para los excesos y la degeneración. Sodoma y Gomorra eran, en muchos aspectos, el epítome de una civilización decadente. La riqueza y la prosperidad se mezclaban con la perversidad y la corrupción, creando un ambiente de constante temor y peligro. Las calles, aunque llenas de vida, estaban impregnadas de un aire de decadencia y desesperación. Los relatos de inmoralidad, violencia y abuso pintan un cuadro de ciudades condenadas por sus propios excesos. Profundizaremos en las fuentes históricas y arqueológicas que nos ayudan a entender mejor estos lugares fascinantes y aterradores. Veremos cómo los hallazgos modernos corroboran los relatos de destrucción y decadencia, ofreciendo una visión aún más clara de por qué Sodoma y Gomorra fueron arrasadas por el fuego y el azufre. Fuentes históricas y arqueológicas. Para comprender mejor la verdadera historia de Sodoma y Gomorra, debemos mirar más allá de los relatos bíblicos y explorar las fuentes históricas y arqueológicas que nos proporcionan evidencias tangibles de su existencia y destrucción. Uno de los sitios más estudiados es Bab ed-Dra, situado cerca del Mar Muerto. Las excavaciones dirigidas por arqueólogos como Paul Lapp y Walter Rust han revelado restos de edificaciones, cementerios y numerosos artefactos que indican la presencia de una comunidad avanzada. Entre los hallazgos se encuentran estructuras de adobe, grandes almacenes de grano y herramientas de metal, que sugieren una sociedad próspera y bien organizada. Otro sitio relevante es Numeira, excavado por un equipo dirigido por Ralph Benney. Este asentamiento muestra signos de una destrucción repentina, con restos de edificaciones colapsadas y capas de ceniza que sugieren un incendio masivo. Estos hallazgos corroboran la posibilidad de una catástrofe natural, como un terremoto o una erupción volcánica, que podría haber contribuido a la destrucción de estas ciudades. Las tablillas de Ebla, descubiertas en Siria, también mencionan a Sodoma y Gomorra. Estos textos, que datan del tercer milenio a.C., se refieren a una red de ciudades-estado en la región, incluyendo Sodoma y Gomorra, confirmando su existencia y su importancia en el comercio regional. En cuanto a la narrativa bíblica, el Génesis describe cómo Dios decidió destruir estas ciudades debido a su corrupción extrema. Los ángeles enviados para rescatar a Lot y su familia enfrentaron la hostilidad de los habitantes, reflejando la violencia y falta de hospitalidad prevalentes. La esposa de Lot, al mirar atrás mientras huían, se convirtió en una estatua de sal, una imagen que perdura en la cultura popular. La arqueología también revela prácticas rituales inquietantes. En Bab ed-Dra se han encontrado restos de sacrificios humanos, sugiriendo que tales prácticas formaban parte de las ceremonias religiosas locales. Estos hallazgos refuerzan las descripciones de perversidad y brutalidad que rodeaban a Sodoma y Gomorra. El geólogo Frederick Clapp propuso la teoría de que un terremoto, combinado con emisiones de gas inflamable desde las grietas de la Tierra, podría haber provocado la lluvia de fuego y azufre descrita en la Biblia. Esta teoría es apoyada por evidencias de actividad tectónica en la región,
como las fallas geológicas que atraviesan el Valle del Jordán. Además, el investigador Stephen Collins sugiere que el sitio de Taul el-Hammam podría ser el verdadero emplazamiento de Sodoma. Las excavaciones en este lugar han desenterrado restos de una ciudad destruida por un evento catastrófico que coincide con la cronología y la descripción bíblica. Estos descubrimientos arqueológicos y referencias históricas pintan un cuadro más complejo de Sodoma y Gomorra. No solo eran centros de comercio y cultura, sino también lugares marcados por prácticas inmorales y violentas. La combinación de prosperidad y perversidad, reflejada en las ruinas y textos antiguos, nos ofrece una visión más completa de por qué estas ciudades fueron condenadas. Exploraremos los pecados específicos que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, profundizando en los aspectos más oscuros de su legado. Los pecados de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no solo eran conocidas por su prosperidad, sino también por sus pecados atroces, que según la Biblia y otras fuentes, provocaron su destrucción divina. La decadencia moral que permeaba estas ciudades era extrema, y sus habitantes se habían entregado a actos de inmoralidad y perversión que iban más allá de lo imaginable. La Biblia describe a Sodoma y Gomorra como ciudades plagadas de inmoralidad sexual. La famosa historia de los dos ángeles que visitan a Lot en Sodoma es un claro ejemplo. Según el relato bíblico, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot y exigieron que los visitantes fueran entregados a ellos para ser abusados sexualmente. Esta escena no solo refleja una total falta de hospitalidad, sino una brutalidad y depravación sexual que helaban la sangre. Además de la inmoralidad sexual, Sodoma y Gomorra eran conocidas por su violencia y crueldad. La falta de compasión y justicia era una norma, no la excepción. Los habitantes no solo ignoraban las necesidades de los pobres y los débiles, sino que también los explotaban y abusaban de ellos. Las calles de estas ciudades eran peligrosas, y la vida cotidiana estaba marcada por el miedo y la opresión. El profeta Ezequiel, en sus escritos, ofrece una perspectiva más detallada sobre los pecados de estas ciudades. En Ezequiel 16, 49-50, se menciona que la arrogancia, la glotonería y la falta de compasión hacia los pobres fueron motivos clave para la condena de Sodoma y Gomorra. La riqueza había corrompido a sus habitantes, llevándolos a despreciar a los necesitados y a vivir en una opulencia egoísta y desenfrenada. La Biblia no es la única fuente que menciona la depravación de estas ciudades. En textos judíos y cristianos posteriores, como el libro de Enoc y el Talmud, se describen prácticas atroces que incluían la violación sistemática, el asesinato ritual y sacrificios humanos. Estas fuentes sugieren que los habitantes de Sodoma y Gomorra habían hecho un pacto con las fuerzas del mal, abrazando la oscuridad en todas sus formas. Los hallazgos arqueológicos también aportan evidencia de prácticas religiosas perturbadoras. En Ba'beth-Dra y Numeira se han descubierto restos de sacrificios humanos, lo que sugiere que tales rituales formaban parte de las ceremonias religiosas locales. Estas prácticas, además de ser moralmente repugnantes, eran vistas como abominaciones que clamaban al cielo por justicia. El temor y la desesperación eran sentimientos comunes entre los justos y piadosos que vivían en estas ciudades. Lot y su familia, a pesar de su hospitalidad y moralidad, vivían rodeados de un ambiente tóxico y peligroso. La desesperación de Lot al ofrecer a sus propias hijas para proteger a sus invitados muestra la gravedad de la situación y la falta de opciones ante una multitud enfurecida y perversa. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un acto de retribución divina, una purga del mal que había enraizado profundamente en estas ciudades. El relato de Génesis describe cómo Dios hizo llover fuego y azufre desde los cielos, aniquilando todo rastro de vida. La esposa de Lot, al mirar atrás y desobedecer las órdenes de no hacerlo, se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio perpetuo del juicio inminente y la desobediencia. Las ruinas y capas de ceniza encontradas en los sitios arqueológicos apoyan la teoría de una destrucción repentina y catastrófica. Los geólogos sugieren que una combinación de terremotos y emisiones de gas inflamable podría haber desencadenado una explosión devastadora, alineando la evidencia científica con el relato bíblico.
La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia sobre los peligros de la inmoralidad y la corrupción. La combinación de inmoralidad sexual, violencia, injusticia y prácticas religiosas aberrantes creó una cultura tan corrupta que su erradicación se volvió inevitable. Estos pecados, documentados tanto en textos religiosos como en hallazgos arqueológicos, pintan un cuadro de horror que justifica el miedo y la fascinación que estas ciudades todavía inspiran. Exploramos las interpretaciones y teorías modernas sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, profundizando en cómo la ciencia y la religión se entrelazan para ofrecer una comprensión más completa de este enigmático y trágico capítulo de la historia. Interpretaciones y teorías modernas. Las interpretaciones y teorías modernas sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra van más allá de las narrativas bíblicas, fusionando la ciencia, la arqueología y la historia para ofrecer explicaciones alternativas y fascinantes. Una de las teorías más convincentes es la propuesta por el geólogo Frederick Clapp, quien sugirió que la región del Mar Muerto, rica en depósitos de betún y gas metano, podría haber sido susceptible a una explosión cataclísmica. La actividad tectónica en la zona, incluida la falla del Valle del Jordán, podría haber provocado un terremoto que liberó gas metano inflamable. Una chispa, ya sea de un rayo o de una fricción entre rocas, podría haber encendido el gas, causando una explosión masiva y una lluvia de fuego y azufre. Esta teoría encuentra respaldo en las capas de ceniza y restos quemados encontrados en sitios como Bab ed-Dra y Numeira. El arqueólogo Stephen Collins ha liderado excavaciones en Tol el-Hammam, otro sitio propuesto como la posible ubicación de Sodoma. Collins y su equipo han descubierto una ciudad que muestra signos de una destrucción repentina y violenta, coincidiendo con la cronología del relato bíblico. Los restos de estructuras colapsadas, cerámica fundida y huesos calcinados sugieren que la ciudad fue destruida por un evento de alta temperatura, posiblemente una explosión aérea similar al evento de Tunguska en 1908, donde un meteorito explotó en la atmósfera sobre Siberia. Además de las catástrofes naturales, algunos investigadores han explorado la idea de que Sodoma y Gomorra podrían haber sido destruidas por una intervención humana. Las civilizaciones antiguas a menudo empleaban estrategias brutales en la guerra, incluyendo la quema total de ciudades enemigas. Aunque no hay evidencia directa de un ataque militar en estos sitios, la posibilidad de un conflicto humano no puede ser completamente descartada. Otra teoría intrigante proviene de la investigación climática. Los estudios de paleoclimatología sugieren que la región experimentó cambios climáticos significativos durante el período de la Edad del Bronce. Una sequía prolongada podría haber exacerbado tensiones sociales y económicas, llevando a un colapso civilizatorio. La escasez de recursos podría haber incrementado la violencia y la injusticia social, reflejada en las narrativas de inmoralidad y opresión. Además, la interpretación religiosa y simbólica de la destrucción de Sodoma y Gomorra continúa evolucionando. Algunos teólogos modernos ven la historia como una alegoría de la decadencia moral y la justicia divina, más que un evento histórico literal. Esta visión destaca la importancia de los valores éticos y la responsabilidad social, utilizando la historia como un potente mensaje moral. En el ámbito de la ciencia de materiales, estudios recientes han analizado los artefactos encontrados en estos sitios, buscando comprender mejor las condiciones de su destrucción. La presencia de materiales vitrificados sugiere que las temperaturas alcanzadas durante la catástrofe fueron extremadamente altas, superiores a las de un incendio común. Este dato respalda la teoría de una explosión aérea o un evento volcánico. Las investigaciones multidisciplinarias, que combinan geología, arqueología, historia y teología, están pintando un cuadro más detallado y complejo de lo que podría haber ocurrido en Sodoma y Gomorra. Estas teorías, aunque diversas, coinciden en que la destrucción fue rápida, violenta y total, dejando un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. La posibilidad de que una combinación de desastres naturales y factores humanos haya contribuido a la caída de estas ciudades ofrece una perspectiva fascinante y aterradora. La intersección de ciencia y mito, en este caso, no solo nos ayuda a entender mejor el pasado, sino que también nos ofrece lecciones valiosas sobre los peligros de la inmoralidad y la negligencia ambiental.
Referencias literarias y textuales sobre Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no solo aparecen en la Biblia, sino que también son mencionadas en una variedad de textos antiguos que proporcionan contextos adicionales y perspectivas sobre estas ciudades. Aquí, exploraremos algunas de las fuentes literarias más significativas que abordan la historia y los pecados de Sodoma y Gomorra. La Biblia, Antiguo Testamento. La principal fuente de información sobre Sodoma y Gomorra es la Biblia. En el libro del Génesis, capítulos 18 y 19, se narra la visita de los ángeles a Abraham y Lot, la corrupción de los habitantes y la destrucción de las ciudades. Entonces Dios hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis 19, 24-25, RUR 1960. El Talmud, una recopilación de enseñanzas y tradiciones rabínicas, también menciona a Sodoma y Gomorra. En el Tratado de Sanedrín se describe la inmoralidad y las injusticias de sus habitantes, como la práctica de negar hospitalidad y oprimir a los pobres. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera delante del Señor. Ellos decidieron que cualquiera que dé comida o agua a los pobres será quemado en la hoguera. Sanedrín 109a. El libro de Enoc. El libro de Enoc, un texto apócrifo atribuido al bisabuelo de Noé, describe en detalle la corrupción y la caída de los ángeles caídos y su influencia sobre la humanidad. Este libro, aunque no es parte del canon bíblico, proporciona una perspectiva adicional sobre la decadencia moral que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la tierra también estaba corrompida ante Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Enoc 9:9. Las tablillas de Ebla. Las tablillas de Ebla, descubiertas en la antigua ciudad siria de Ebla, son documentos administrativos y comerciales que datan del tercer milenio antes de Cristo. En estos textos se mencionan a Sodoma y Gomorra como ciudades de importancia regional, lo que confirma su existencia y relevancia en el comercio antiguo. En la lista de ciudades comerciales se mencionan Siduma y Amurru, interpretadas como Sodoma y Gomorra, como participantes en el comercio con Ebla. Tablilla de Ebla, archivo real. El Corán también relata la historia de Sodoma y Gomorra, Lut y su pueblo, en varios versículos, destacando la inmoralidad y el castigo divino que cayeron sobre ellos. En la Sura Al-Araf se describe la visita de los ángeles y la posterior destrucción. Y cuando llegó nuestra orden, volvimos sus ciudades boca abajo y llovimos sobre ellas piedras de arcilla endurecida, una tras otra. Corán 11:82. Flavio Josefo, el historiador judío. Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, también menciona la destrucción de Sodoma y Gomorra, proporcionando una visión histórica que coincide con los relatos bíblicos. Dios envió una lluvia de fuego desde los cielos y destruyó 5 ciudades, de las cuales Sodoma era la principal, abrumándolas con tormentas de fuego y de ceniza. Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 11. Estas diversas fuentes literarias y textuales, aunque diferentes en estilo y propósito, coinciden en su descripción de Sodoma y Gomorra como ciudades de extrema corrupción y decadencia moral. La convergencia de relatos bíblicos, judíos, islámicos y antiguos documentos administrativos nos proporciona un cuadro más completo y multifacético de estas enigmáticas ciudades. Si te gustó el video, dale like, comparte, para que llegue a muchas más personas. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.